¿Cómo le va? Es un placer saludarle en este programa especial, este recorrido por parte de lo más relevante durante el año aquí en Controversia. Su servidor José Ángel Gutiérrez le invita a quedarse con nosotros y ahí iniciamos ya en materia a un año del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuál es el balance? Acompáñenme. Juicios orales e impunes. El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México. El sistema reconoce al imputado su calidad de sujeto de derechos. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. A la fecha, en el 12.6% de los casos, el detenido es liberado antes de la audiencia de control. Antes pasaban meses en prisión preventiva para la primera audiencia y hoy salen libres en unos cuantos días. El 91.7% de los procesados fueron detenidos en flagrancia y son los mismos clientes del sistema anterior. La policía detiene a los más visibles y fáciles de procesar. Abundan las detenciones ilegales o con errores y la fiscalía no aporta pruebas adicionales en el 61.5% de los casos. ¿Es el sistema de justicia? ¿Estábamos mejor antes? ¿O qué es lo que está sucediendo? Bueno, es lo que todo el mundo se pregunta a un año de estos juicios orales y de este nuevo sistema de justicia. Julio. Efectivamente, más bien hay una desilusión social y una percepción de que la impunidad continúa, a pesar de que habían prometido que con este nuevo sistema de justicia penal no iba a ocurrir y que incluso hasta iba a ser todo más sencillo y expedito, ¿no? Pero si vemos algunas de las cifras, por ejemplo, de 12,000 carpetas de investigación que se abrieron en Jalisco, de acuerdo a lo que se habló en un foro que hubo hace unas semanas en el Congreso del Estado, decía Guillermo Cepeda Lecona que solo el 5.9% se concluyó. Esto si lo comparas a lo que pasa en otros estados, en el que se reporta la solución de entre el 50 o el 70% de las carpetas, dependiendo pues de la entidad que hablamos, pues entonces también estamos viendo que en Jalisco hay un rezago. Si a nivel nacional hay esta desconfianza con el nuevo sistema, estamos viendo que en Jalisco pues se agudiza, ¿no? Hace 6 años en este estado se castigaba, también otro dato, a 2 de cada 3 homicidas y ahora se castiga a 2 de cada 10. Señalan que el embudo se encuentra en los ministerios públicos y que hay un excesivo número de formatos que se tienen que llenar. Los policías también tienen que pasar hasta sus horas de descanso llenando todo esto. Ya se está buscando el formato único. Hay unas mesas ahí en las que están participando la Fiscalía, las corporaciones municipales y también el Poder Judicial, pues para tratar de que esto sea menos burocrático, pero pues todos los actores del nuevo sistema de justicia están fallando y esto sin duda está impactando en un ejercicio deficiente de la justicia y lo que señalan también que ha faltado capacitación, pero bueno, vemos algunas investigaciones periodísticas en el cual se otorgan contratos de capacitación en este gobierno a empresas que ni siquiera tenían la certificación de la Secretaría de Gobernación, de la CETEC, que es el organismo adecuado. Entonces, pues también no nos sorprenda ahora que no haya estos resultados que esperamos. Claro. ¿Es el sistema o son las personas y las instituciones? Definitivamente son las personas y bueno, más que las instituciones, las personas. Las personas. ¿Qué fue lo que sucedió con este sistema? Tendría que haberse capacitado al personal. El trabajo al que hace referencia Julio, que es este reportaje que publican en MBS Jalisco, Fátima Aguilar, Raúl Torres y Víctor Magaña, que da a conocer cómo se utilizaron los recursos de la capacitación. Jalisco recibió de 2010 a 2016, según pudieron documentar los reporteros con solicitudes de transparencia, más de 49 millones de pesos para la capacitación. De estos 49 millones solo hay rastro de en qué se usaron alrededor de 23 millones, es decir, hay 25 millones de pesos que están perdidos, que nadie sabe en qué se utilizan. Pero además, ese dinero es el que se perdió en la administración de Emilio González. Ya en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, contratan a una empresa que no estaba certificada, que no tenía plan de estudios y que no tenía maestros certificados por la CETEC. Luego, una vez que le dan el contrato, que casualmente es por el mismo monto de los recursos que manda la Federación, por 6 meses,
ella convoca a quienes se capacitaron en juicios orales ya en Jalisco, que son pues los magistrados y los jueces del Poder Judicial que acudieron a la capacitación que dio el propio Poder Judicial con sus recursos, y se gasta alrededor de 700,000 pesos en los sueldos que les paga a estos maestros. Entonces cobra más de 10 millones de pesos por 6 meses, es decir, pero además otro dato curioso, quien los contrata luego aparece ahí como capacitador contratado también, que es una situación medio chistosa. Entonces, pues bueno, si esto es un botón de muestra de lo que pasó con toda la cantidad de dinero que llegó del sistema judicial, imagínate, pues no, a mí la verdad es que no me extraña que no funcione. ¿El antiguo o el nuevo sistema de justicia? Definitivamente el nuevo, pese a todos estos lastres. A ver, estamos en un nuevo sistema de justicia penal porque el otro era fallido, el otro estaba totalmente podrido, era discrecional. Y te voy a decir una cosa, muchos de los que, además de esta corrupción, que es evidentísima, además de la negligencia y la corrupción que hubo, porque el banderazo de salida para la preparación de este sistema se dio en el 2008. Claro. Hubo 8 años para prepararlo con tiempo, pero por ejemplo aquí en Jalisco se dejaron perder 5 o 4 años y medio. Se tuvo que hacer todo en 3 años, al vapor, rápido, sin una capacitación a conciencia, sin una verdadera supervisión, obviamente haciendo las salas de justicia penal al vapor, con obras eficientes, en fin. Obviamente no puedes esperar que eso funcionara bien, pues funciona mal. Y en el primer año ha contribuido por otros ajustes estructurales a dar esta idea de que está creciendo la impunidad, que efectivamente hay cifras que lo documentan. Pero yo creo que también hay mano negra ahí de todos los que están perdiendo el negocio o ven ir el negocio del nuevo sistema inquisitivo de justicia, donde los jueces en lo oscurito determinaban o no la inocencia o la culpabilidad, y donde era negocio desde el policía, el juez, el carcelero, el litigante, el magistrado. Era una cadena ahí de corrupción tremenda y se les está yendo el negocio y muchos no quieren capacitarse y bueno, ese es un tema también, hay muchísimas resistencias, y creo que lo que debemos de cuidar es que este incremento en la inseguridad, en los índices de violencia, que los están tomando estos que quieren hacer una contrarreforma, pues no lo logren. Se tienen que hacer ajustes muy claros. Por ejemplo, están soltando a los que detienen fuertemente armados. O sea, los agarran con R-15, pistolas de uso exclusivo del ejército y los sueltan. Creo que eso de inmediato se tiene que corregir y debe de estar, sin destruir el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal que prioriza la presunción de inocencia, que eso es un gran avance. Sí creo que se tienen que hacer ajustes, por ejemplo, en ese caso. Se están soltando gentes que evidentemente tienen la intención de delinquir y los está soltando. Creo que ahí se puede hacer un ajuste. Pero no sería ni necesario, Jaime, cometer un delito con un arma es un agravante, o sea, ya se tendría que tomar en cuenta. Sí, pero no que dictar la prisión preventiva. Es solamente la aportación lo que no están penalizando con prisión. Y eso dicen que habría que analizarlo. Incluso lo piden las propias autoridades policiales, ¿no?, del país. Pero sí, volver al viejo sistema, pues no para nada, no. Y también yo creo algo de la percepción social que se ha generado es porque a la gente le gusta esto de las detenciones. Si por ejemplo vemos en la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera cuando fue procurador, mucho de su capital político lo construyó así porque día tras día se anunciaba la detención de esta banda de robacoches, de estos extorsionadores, y aparecían en los medios estas detenciones y la gente pues decía, mira, están trabajando porque les encanta ver eso. Sin embargo, poco se documentó periodísticamente cuántos realmente llegaron a ser sentenciados, ¿no? Porque salían muchos de ellos. Y ahora pues pasa que se detienen y también sueltan y hasta algunos se han vuelto figuras públicas en redes sociales presumiendo sus ilícitos, o hay personas que ya se han hecho famosas como de Tlajomulco o algunos otros que han salido hasta 10 veces. Entonces, por eso también esta percepción, ¿no?, de que pues bueno, los detienen y los sueltan, entonces piensan que no sirve por ello el sistema, pero evidentemente los vicios que tenía el anterior, pues para nada deben volver.
Hay ciudadanos que dicen, no, pues entonces la presunción de inocencia no funciona, eso es lo primero que hay que retirar. Es que volvemos a lo mismo, el problema no es el sistema, el problema es quién está implementando el sistema. A ver, el caso más reciente, que es el video del tipo, del borracho que va conduciendo, los policías, hay una parte del video, el tercer video aparece arriba de la patrulla, incluso ya. Los policías de Zapopan llenan el documento que tienen que cubrir con todos los detalles, incluso a qué agencia del Ministerio Público se le dio el aviso, y el MP lo suelta. Y no, además no ordena el examen de alcoholemia, porque es cierto que podían reparar el daño, pero hay que recordar que las leyes en el Estado sancionan conducir bajo los efectos del alcohol. Exactamente. Ese es otro asunto. El asunto, por ejemplo, de la aportación de arma. Otro es que esta falta de capacitación hace que los policías huyan de la escena del crimen. Les avisan, si su turno termina a las 8 de la mañana y les avisan a las 7 de la mañana, prefieren no contestar, no ir, claro, porque saben que de ir, llenar el formulario les va a implicar 2 horas, 3 horas de trabajo. 3, 4. Es un formulario sumamente burocratizado o detallado, como que expertos han dicho se puede simplificar, pero también el primer respondiente, que es como se le llama en este nuevo sistema, huye de la zona porque no quiere ser el primer respondiente, porque o no sabe o no está preparado para llenarlo o lo ve muy complicado. Y eso, en vez de llegar rápido a la llamada de auxilio del ciudadano, está retardando la llegada del policía. Y eso es terrible. Claro. Bueno, pues con este sistema de justicia todavía muchas dudas, muchas inquietudes, la necesidad de reformas según se ha dicho, y además pues una ausente capacitación para bastantes de los involucrados. Tras la pausa continuamos. Para algunos más teatro que novela, para otros, bueno, una necesidad bajo el nuevo sistema democrático. Nos referimos al proceso de ratificación de mandato al que se sometieron presidentes municipales emanados del Partido Movimiento Ciudadano. Acompáñenos. Una ratificación de mandato anunciada. 25 alcaldes de Movimiento Ciudadano en Jalisco se sometieron a la ratificación de mandato y seguirán en sus cargos. No hubo sorpresas. La realización del mecanismo de participación ciudadana costó de manera conjunta 6.7 millones de pesos, de los cuales solo en Guadalajara se invirtieron 2,5. El PRI Jalisco calificó el ejercicio como una farsa y un circo. Denunció acarreo y entrega de despensas a los votantes. En Guadalajara, Enrique Alfaro fue ratificado con 65.855 papeletas. En Zapopan, Pablo Lemus contó con un 90% de apoyo, mientras que en Tlaquepaque más de 17,000 aprobaron a María Elena Limón y en Tlajomulco 22,849 votaron a favor de Alberto Uribe. El mejor calificado fue el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, con 96% de los votos a favor del sí. Dicen que la ratificación de mandato es una realidad y la revocación de mandato es un engañabobos, debido a la enorme cantidad de votos que se pide para quitar a un alcalde. Bueno, pues así las cosas por lo que refiere a este tema que cuántas veces ha sido tocado en medios de comunicación, qué tanto lo trajeron nuestros políticos un día sí y otro también. Bueno, de esto y más estaremos platicando aquí en Controversias. Pues tan cantado y todos ratificados, los 25, David. Sí, pero era lo que se esperaba. A mí la parte que me preocupa de este tipo de ejercicios de ratificación y en general de otras figuras como la revocación de mandato, que tienden a confundirse, pero que son figuras distintas, es que en realidad son figuras de participación ciudadana, pero que se están partidizando, que se están viciando y que se están sobrepolitizando al punto de que no es una discusión de ciudadanos o de la opinión pública, sino es una discusión entre políticos y partidos. No es un ejercicio de participación auténtica, de participación espontánea, genuina, motivada, sino es al contrario, es una participación inducida,
cuando no acarreada, cuando no movilizada, y en ese sentido el riesgo es que estas figuras, al menos la ratificación que ya se inauguró en Jalisco desde 2011 y que ahora, se extendió a 25 municipios, se pervierta y que la revocación de mandato, que es algo que todavía no hemos podido inaugurar por la dificultad de que proceda, pues son figuras que a la gente le quedan lejanas y que muchos ciudadanos empiezan a pensar que son parte de un juego político que no está al alcance de los ciudadanos y que por tanto no tienen los efectos o los alcances o los propósitos para lo que fueron creadas en su momento, más allá de estos municipios en otras partes del mundo. Esa es la parte que a mí de inicio me queda como el balance de este tipo de ejercicios a los que uno no se puede oponer de forma inmediata o de principio, porque son al parecer buenas, vale la pena apostarle, pero es en la forma en que se organizan, en la forma de conducir este tipo de figuras, la ratificación en particular, donde vemos muchas contrechuras, muchas contradicciones, muchas dificultades que terminan dándole un sinsabor al ejercicio cuando podría, si se hiciera de veras, con plena convicción de llevar esta consulta a los ciudadanos, serían ejercicios muy ricos, muy enriquecedores para la democracia, pero que no están dando esos resultados, no están a la expectativa de los ciudadanos. ¿Fue eso, Jaime, una muestra de músculo, la oportunidad de mostrar la capacidad de movilización? Sí, a ver, no sé si fue mucho o poca su capacidad de movilización, pero eso fue. Los resultados mismos lo confirman, ¿no? Confirman lo que dijimos aquí en varias ocasiones. El ejercicio se encuadraba más en una narrativa política electoral que en un auténtico ejercicio por promover la participación ciudadana y someterse a una evaluación abierta a los ciudadanos. Desde que el ejercicio se hace al interior mismo de los gobiernos, ellos coordinan, ellos imprimen las boletas, las cuentan, dicen dónde van a estar los centros de votación. Es un esfuerzo, se vuelve un juez y parte, lo que dijimos muchas veces, y si vemos los resultados con estos niveles de aprobación tan altos, que ya no se dan en la competencia político-electoral en las elecciones constitucionales, pues hablas que fue un ejercicio que no convocó o no tuvo la respuesta de los ciudadanos, que no fueran los que tenían un compromiso muy claro con la fuerza política que convocó el ejercicio, que fue el Partido Movimiento Ciudadano. Creo que ahí votaron muchos que están en las burocracias, en la nómina de las distintas autoridades, tal vez sus familiares, y por eso hay ese resultado tan abrumador en la aprobación, ¿no? Me estaban contando que, por ejemplo, en Tlaquepaque, que fue la alcaldesa la que mayor porcentaje de aprobación tuvo, con 92%, en una colonia ahí cercana al Cerro del Cuatro, un comité de vecinos se puso a hacer un ejercicio casa por casa y salía reprobada 9-1, ¿no? Entonces te habla ahí de las diferencias, de los resultados que puede haber y lo etéreo de los resultados que se dieron, ¿no? Julio, defendías desde la semana pasada este ejercicio. No, sí, y el ejercicio como tal lo sigo defendiendo, porque todo esto que ocurrió me da la razón en lo que decía la semana pasada, de que se debe de formalizar esta figura en las leyes, en la Constitución. Es decir, lo que yo creo es que debe de hacerse siempre a la mitad de las administraciones, y que sea el IEPC el que lo organice sin necesidad de que los ciudadanos lo soliciten, como actualmente está la revocación de mandato, que ya en los hechos es imposible de activar, y que sea vinculatorio, sin medias tintas ni tibiezas, y que también de esta forma pues se van a evitar los gastos excesivos, que se fije bien las reglas de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer, y que ahí sí le puedan entrar pues todos a participar, y que también se informe, porque algo de lo que se vio es que mucha gente, a pesar de todo, no conocía del ejercicio, y quienes estaban informados pues no iban, porque ya sabían que no iba a pasar nada, que no iba a cambiar nada. Y por ejemplo, hoy la iniciativa que presentan los regidores del PRI para eliminarlo pues es una pésima idea, porque lo que se debe hacer es lo contrario, perfeccionarlo, en lugar de estar pensando en quitar esto, que sí, en el espíritu, insisto en que es muy, muy valioso. Sí, pues las
lo que sí desanimó un poco fue que fueron participaciones muy, muy bajas. Si lo comparamos con la lista nominal, fue entre el 5 y el 7%. En algunos municipios que fue Tlajomulco, ahí fue mayor, fue el 9% de la lista nominal, si lo comparamos. Pero yo sigo pensando que este ejercicio es positivo si se regula y si se hace de la forma que debe de ser, y claro, con un árbitro que no sea pues del mismo equipo, ¿no? Que está en este caso jugando en la cancha. Sonia. Bueno, yo lo que creo es lo mismo que había señalado en ocasiones anteriores, que se convirtió en un ejercicio inútil. No sirvió para medir por parte de los ciudadanos a las autoridades. Creo que ni siquiera les sirvió a los alcaldes para hacer una mini campaña de promoción, porque con la participación que hubo y con la necesidad de tener que acudir, yo no sé si a movilizar o acarrear o cómo llamarlo, pero sí a invitar por lo menos a los funcionarios públicos y a quienes ellos le han dado chamba que fueran a votar, pues eso es un poquito como hacerte tonto, ¿no? Con respecto a quién te respalda y quién no. Y la otra parte es si valía la pena hacerlo en este momento, porque creo que ya las tendencias en las encuestas están más o menos claras. No creo que cambie mucho un ejercicio de este tipo, es decir, no le sirvió tampoco a los como presidentes sí, para promoverse o para mejorar en las encuestas. Y la otra es si tendría que mantenerse o tendría que modificarse. Yo creo que cualquier intento de consulta a los ciudadanos es positivo. Por supuesto que las figuras de participación ciudadana tendrían que ser esta vía para que el ciudadano tenga otra opción diferente a la de votar. Desafortunadamente, como las figuras de participación ciudadana, esta y todas las demás, las diseñan los partidos políticos, pues termina siendo el mismo absurdo que son las elecciones, en donde son solamente un menú que ellos te ponen, con las reglas que ellos te ponen y teniendo que apegarte exactamente a lo que ellos quieren. Es decir, no se trata ni siquiera en las elecciones de un ejercicio en estricto ciudadano, y la prueba es la cantidad de ciudadanos que deciden no acudir a votar, o todavía la cantidad de ciudadanos que deciden anular el voto. Y luego está la otra parte de los partidos políticos, que son quienes han cuestionado, porque yo no veo a los ciudadanos tampoco inconformes con este ejercicio, yo veo a los partidos políticos, y luego de pronto escucho al PRI, ya no sé si están haciendo un recuento de las irregularidades o mostrándonos su plan anual de trabajo, ¿no? De lo que van a hacer. El burro hablando de exacto, o sea, sí, de claro, acarreos y de tintas que se borran, o si lo que les molesta es que personas que votan 8 veces. Prácticas. No, o sea, me parece que los partidos no tendrían autoridad para cuestionar este ejercicio, que quizá ya en resumen lo que podremos cuestionarle es que nos haya salido o que nos haya costado, porque un peso en un ejercicio que no nos sirve para nada termina siendo caro. Y lo de hacerse tontos solos también es porque esto de los altos porcentajes, primero, pues no votaron los cuates, y segundo, aún con todos los vicios, supongamos que fuera representativo, el salir a ratificar. Que los cuates también votan. Ajá, el salir a ratificar no significa que vayan a votar por tiene una elección constitucional, solo es, ratifico, si ¿no? Chamba, supongamos. Julio, la chamba es la chamba. No, en el caso de los cuates sí. Que la amistad, Pero supongamos que con todos los vicios reflejar algo, el porcentaje alto, lo único que reflejaría en todo caso es continúa, pero no que van a votar por ti. Digo, se podría rescatar y para que pues demuestre en ese sentido de crítica, de apertura que en el discurso decían era el objetivo de este proceso de ratificación, que escuchen también las críticas que se hicieron a este ejercicio, lo modifiquen, lo mejoren, sacándolo de sus estructuras, y también lo que nos puede ayudar es a revisar el tema de los instrumentos de participación ciudadana desde los requisitos, que son sumamente difíciles de alcanzar, lo que hace inútiles las figuras de participación ciudadana, y cómo fortalecer el órgano que regula la participación ciudadana, que es el Instituto Electoral, y reflexionar sobre cómo se debe también fortalecer la independencia de ese tipo de órganos. Y bueno, así las cosas, hay quienes insisten en que debería ya considerarse dentro de la ley un ejercicio como este, el de la ratificación de mandato. Nosotros, tras la pausa, regresamos con más de este análisis especial.
El quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pues no estuvo exento de las críticas, los señalamientos, cierto disgusto por parte del primer mandatario que no entiende por qué, como lo dijo en otra ocasión, no le aplauden. Vamos a este análisis. Peña Nieto y un informe empañado. Rinde Peña Nieto su quinto informe de gobierno. Alerta que en 2018 se corre el riesgo de ceder el país a un modelo fracasado. No aceptaremos nada contra nuestra dignidad como nación, afirma Peña Nieto con relación al muro que pretende Trump. En seguridad, el presidente aventó la bola a los estados y municipios, ya que, según afirma, la gran mayoría de los delitos son del fuero común. En materia económica, Peña Nieto presumió que por primera vez en 10 años se registra un superávit primario y no se depende mucho del petróleo. La fiesta se empaña con el intento de imponer al actual procurador Raúl Cervantes como fiscal general de la nación. Y por si fuera poco, ahora salta la estafa maestra, un desvío de 7,000 millones de pesos donde se usaron empresas fantasma. Pues sí, ni le aplauden y aparte le salen más temas que deben, pues se supone que apagar, Jaime, pero no sé qué tanto logran apagar o los incendian más desde el gobierno de Peña. A ver, partiendo del informe del sábado, es un informe que no levanta, como no levantó desde el tercer informe, después de que el gran momento de Peña Nieto fue el segundo informe, cuando celebra el ciclo reformador, dice que rompió récord en las reformas, y todo eso le estalla con la crisis de Ayotzinapa y la crisis de la Casa Blanca, que centra el tema de la seguridad y de la corrupción en el centro de este gobierno. Y la autocrítica en esos temas siempre han sido los grandes ausentes de los informes. ¿Qué le queda a Peña en este quinto informe? Otra vez agarrarse del tema de las reformas, en el mensaje político, el plantear que el reto en el país y la disyuntiva desde el gobierno, en una atmósfera totalmente controlada para el aplauso y para el festejo, ¿no? En los 1,400 invitados que hubo en Palacio de Gobierno, era justamente eso, continuar las reformas que se animó a decir van a hacer que México sea una potencia en el siglo XXI, ¿no? Cosa que tal vez compartan los que estaban ahí, que es todo su gabinete, invitados especiales, en fin, pero no hay una voz de contrapeso de quienes piensan que pues esas reformas no han dado los resultados que se esperaban y que el país está no donde se pensaba iba a estar con esos cambios y que se tiene que pensar en un modelo alternativo de gobierno. Ahí también entra este mensaje al decir que, sin decirlo y sin mencionar a Andrés Manuel, que en México se tendrá una muy disputada lucha política por dos proyectos de nación, ¿no? En clara referencia a lo que era Andrés Manuel y lo que califica como un modelo fracasado. Y pareciera que las cosas se le seguirán complicando en lo que resta del sexenio, Sonia, después de que nos encontramos con este tipo de investigaciones como la de Animal Político. A mí lo que me parece es que de inmediato se apaga el efecto que pudo tener el informe con este trabajo que publica ayer el sitio de Animal Político, en un trabajo conjunto de muchos periodistas, un ejercicio que se está haciendo y que ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores a nivel internacional y que se aterriza ahora en México con el apoyo económico de Mexicanos contra la corrupción y que tiene que ver de una manera muy curiosa, ¿no?, con las observaciones que hace en su informe la Auditoría Superior de la Federación. Toman al azar 7 estados, revisan qué fue lo que sucedió con las observaciones, hacen solicitudes de información, contrastan, revisan en domicilios y lo que encuentran en este reportaje es que, en la información que se publicaba ayer, más de 3,400 millones de pesos entregados a empresas fantasmas en una triangulación bastante desafortunada con universidades públicas. Hace rato se subió la segunda parte que tiene que ver ya con el detallado de Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, que es la que atiende los programas sociales. ¿Y qué arroja esto? Bueno, me parece, para empezar, que es el ejercicio periodístico más importante quizá del sexenio que se acaba de dar, porque son las implicaciones ya directas a cómo se ejerce el gasto público, pero que también nos dejen claro que este podría ser el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país. Y luego el otro tema, el del fiscal carnal, David.
Pues sí, yo creo que este es un tema que ha llamado muchísimo la atención y que ha sido un tema que ha ido cambiando o que ha obligado a cambiar de posiciones a los distintos actores, pero que al final del día la opinión pública ha entendido muy bien que es un nombramiento bien importante, es decir, no es algo menor, es para algunos el nombramiento más importante en la historia política de México. Es un cargo unipersonal por 9 años, que es transeccional y que, a diferencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son por 15 años, pero que es en un órgano colegiado de 11 integrantes, aquí es en una persona 9 años con responsabilidades que van más allá de la Procuraduría General de la República, ahora con una Fiscalía General, que le dan un poder brutal no solo para combatir al crimen y a la inseguridad, sino también a la corrupción y a muchas otras cosas, de tal modo que lo que está en juego es muy grande y el tema pues estalló en un escándalo al conocerse que el procurador actual es dueño de un Ferrari y que lo tiene registrado en un domicilio fantasma en el estado de Morelos, y que si es alguien que aspira a ser el que procure justicia en este país, sea alguien que no solo busca evadir fiscalmente pagar la tenencia de un coche de lujo, sino que además lo hace de manera irregular presentando un domicilio falso, pues me parece que habla muy mal de la calidad moral, ética de alguien que aspira a esta magistratura y que creo que prácticamente lo ha descarrilado del proceso. Un cargo en el que tienes que ser impecable. Impecables, tienes que dar el ejemplo y la respuesta ante los señalamientos de la prensa que le cuestionaron esto, él respondió que era un error administrativo y que él además usa su Ferrari en Cuernavaca. Entonces me parece que hasta con cinismo ha respondido y es alguien que así no puede presentarse. Creo que ya está a punto de cambiar el escenario de tal modo que el PRI quizá o posponga la decisión o retire a este prospecto y meta o proponga a alguien más. El asunto es que respecto al informe, en efecto, pues es muy rápido el escándalo como el otro que acaban de mencionar y tantos otros. Y entonces, en general, en un contexto donde es el 5º año, ya el penúltimo de gobierno, ya en el ocaso del peñismo, las pocas buenas noticias se ven empañadas por muchas malas noticias, pero además noticias que la gente, que la opinión pública entiende muy bien. Las cifras de la reducción de la pobreza extrema, que son las buenas, o de la generación de empleo, que también son buenas, pues se entienden menos que un Ferrari del procurador o que el desvío de dinero de algunos secretarios o cuestiones que son mucho más burdas y mundanas que indignan a la gente. Y luego esto está repercutiendo a los otros poderes que de alguna manera se encuentran semiparalizados, Julio. No, sí, de por sí. Y bueno, ya poco realmente qué decir, me dejaron los compañeros, pero porque han abordado muy bien estos puntos, pero bueno, es cuando vemos cómo se relaciona todo esto. Entendemos ahora el por qué se está buscando esta impunidad transaccional de 9 años al ver estos reportajes que se develan y que dejan por ejemplo, a personajes como Javier Duarte como un niño de pecho, como como un... No tanto. Sí. Pues es que son... Sí. Pero ven la cantidad de dinero que están hablando. A lo mejor fue el teacher, ¿no? Bueno, a lo mejor fue el teacher. Es proporcional al cargo también y al presupuesto que maneja. Y también pues a varios, ahora al exgobernador Alfredo del Mazo, perdón, al gobernador electo Alfredo del Mazo. Porque también trae como 10,000 millones de pesos en observaciones pendientes de esos 2 ejercicios, ¿eh? Bueno, habrá que ver cómo vienen estas auditorías, que por cierto está basado en ejercicios de auditoría de 2013. Creo que esa de es la institución buena que cabeza noticia, Juan que el Portal. auditor superior, que el auditorio superior de la Federación sí está funcionando. Además ratifica lo que viene en las auditorías. Claro, está muy bien. Y la parte muy triste de esta noticia es que son las universidades públicas que por la ley de compras pueden ser sujetas a licitaciones directas, se prestan a esto y entonces desacreditan una de las pocas instituciones que todavía tienen que brillar en este país. De las grandes, que eso sí, no, sí, como no, la del Estado de México, nada más. la UAM, Claro. es la 4ª del país. A ver, y yo creo que y es la de Tabasco mayor y otra presupuesto. más, son 3 grandes. Es la de mayor presupuesto. No, a ver, el tema es que de las son estatales. 11 dependencias muy importantes. Pemex, Edesol, Fobiste, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Banobras, CEP, Zagarpa, Senacica, el
Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Economía, el INEA. Parece estrategia de Estado. Son 7,670 millones de temas y se la están queriendo sacar diciendo es que las universidades subcontratan. No, espérame tantito. Tú contratas, en el caso del Fobiste, para hacer una reingeniería para el servicio a los usuarios y resulta que le dan el trabajo a un zapatero. Entonces, esa empresa que es un zapatero, obviamente no te va a hacer un trabajo de calidad que de inmediato Fobiste tuvo que haber denunciado. No hasta que es la Auditoría Superior de la Federación la que le señala todo eso. Sí, entonces, es muy organizado, es un escándalo, de verdad. Sí, es que la parte perversa del sistema es que el origen de esta idea de poder darle el contrato sin licitación a las universidades era, 1, porque eran prestigiosas, 2, porque tenían la capacidad técnica y para 3, llegarse recursos adicionales. para darle recursos adicionales. Exacto. Pero entonces entendieron el sistema, se permitieron, entonces subcontratan para robar, hacen malhechuras, desacreditan a las universidades y no les deja derrama económica para incrementar sus ingresos. Entonces al final resultó peor y están poniendo entredicho a la educación superior de este país, porque son muchas universidades, algunas grandes, otras chicas, pero que muchas. Ver también qué pasó con los 1,000 millones que se quedaron, porque si luego esos... ¿La comisión? Exacto, si esos recursos no se invirtieron en las mismas universidades. Exactamente. A ver, y eso nos sume también en esta crisis de credibilidad a las instituciones. Se supone que las universidades serían el reducto para crear y fortalecer valores éticos, dignidad, mística, y es en las universidades donde se está lavando la lana en este país. Los rectores que son prestigiados todavía se prestan a esto. Lo interesante también de las instituciones que mencionas es que parecería una estrategia de Estado, es decir, articular a 11 instituciones para que hagan es un modo, pero una estrategia muy bien armada. O sea, eso digo que deja a Javier Duarte como un niño, o sea, esa estrategia estuvo muy articulada, pero más burda, más tosca, ¿no? Exactamente. O sea, también proporcional. Y volviendo ya de regreso al evento del besamanos, en el cual pues llama sin autocrítica, por cierto, excepto en lo de seguridad, que era ya, ni modo que no lo aceptara, hubiera sido el colmo. Volviendo a esto, llama él a la continuidad de este proyecto, es donde dice uno, caray, pues continuidad de esto que estamos viendo con todos estos desfalcos, por favor. Y después del quinto informe, pues todo transcurrió igual, con algunos momentos complicados, sobre todo en materia de comunicación para el primer mandatario. Tenemos que ir a esta pausa, ya regresamos. Este 2017, México no exento a las tragedias, y particularmente en septiembre, cuando volvió a cimbrar la tierra y lamentablemente volvimos a llorar a nuestros muertos. Esto se comentó aquí en Controversia. Se cayeron edificios. Imágenes que para algunos, reviven historias que se creían ya muy del pasado y que para otros, pues simplemente les hacen vivir novedades, sobre todo a las nuevas generaciones, algunas situaciones muy complicadas las que se están viviendo, principalmente en la Ciudad de México, aún en estos momentos. Híjole, pues ahora sí que tratar de analizar lo que está ocurriendo en este momento, más que lo que sucedió y las acciones, me parece que nos tiene que volver a invitar a pensar qué tan preparados estamos para hacer frente a este tipo de situaciones, Sonia.
Yo creo que en particular en el centro del país ya están más familiarizados con cómo hacer frente a esta situación. Lo que pasa es que lo que sucedió hoy es verdaderamente incontrolable, es decir, el tiempo del que disponen para desalojar un edificio como este, señalaban incluso algunas personas que la alarma sísmica funcionó correctamente, sin embargo no hay tiempo, o sea, no se activa con el tiempo que se requeriría para desalojar un edificio, sobre todo cuando ya son de muchas plantas. Lo que vimos en esto que pues seguramente a todos nos tiene con un nudo en la garganta a lo largo de todo el día, es sobre todo muchos edificios ya más antiguos en la Ciudad de México, algunas colonias en donde hay edificios que no son tan altos pero que son muy viejos, como la Colonia del Valle, como la Colonia Roma. Me parece que aun cuando estuviéramos preparados, aun cuando en la Ciudad de México se han establecido nuevas reglas de construcción sobre la separación entre edificio y edificio, sobre las medidas de seguridad, nada es suficiente ante lo que sucedió en un fenómeno como el de esta mediodía. Y además, pareciera que sí se puede hablar de dos ciudades de México. La que se ve perjudicada comúnmente cuando los sismos provienen del Pacífico, de la zona de Guerrero o de Oaxaca, y en esta ocasión con epicentro en el otro extremo, justamente fueron las colonias que se vieron perjudicadas. Claro, de hecho la falta de tiempo para desalojar los inmuebles tuvo que ver con que el epicentro no estuvo en la costa, sino en Puebla, y el tiempo en Puebla, ¿no? Fue el epicentro. Primero se dijo en Puebla y luego se dijo que fue en Morelos. Y entonces por eso no hubo tanto tiempo, pero sí hay áreas que no habían sido afectadas en el 85, por ejemplo, y otras áreas que siempre serán afectadas por el subsuelo, como la Condesa, la Roma y la parte del centro, en general la delegación Cuauhtémoc. Y en efecto, yo coincido en que no hay nada que hacer frente a un fenómeno de este tipo, salvo el seguimiento de los protocolos. Y ahí es donde sí se ve que todavía pues sí falta mucho en ese sentido, porque se empezó a abusar, por ejemplo, de redes sociales o de teléfonos, y se saturaron los circuitos y las redes. Mucha gente tomó el coche para salir a rápido, y entonces saturaron las vialidades, se colapsó la ciudad, el tráfico fue impresionante, y eso obstruyó los vehículos de emergencia. En fin, todavía hay cuestiones que se pueden mejorar, pero ciertamente hay cuestiones estructurales con las que no se puede hacer nada, y muchos de los edificios estructuralmente ya dañados de la Ciudad de México fueron los que se colapsaron. Ahora hay que ver, además de los 30 edificios que se colapsaron y que están seriamente dañados, cuántos más van a resultar dañados que eventualmente tendrán que derrumbar, apuntalar, o simplemente no van a poder volver a alojar, no van a poder habitar. Entonces, la pérdida humana y económica de este tipo de fenómenos es brutal, y pues faltan muchas horas para que sepamos realmente el impacto del sismo del día de hoy. Jaime. Pues paradójico, ¿no? Que se repita la tragedia 2 horas después de que a las 11 de la mañana todo el mundo estaba conmemorando el 32 aniversario de aquellos sismos del 19 de septiembre de 1985, que dejaron miles de muertos, más de 5,000 muertos, y que encontraron en aquel entonces a una ciudad sin medidas, sin supervisión de construcciones, que desnudó toda la corrupción que había en el tema de los permisos y de las construcciones. Hace poquito más de una semana decíamos que la Ciudad de México había enfrentado de mejor manera el sismo de 8.2 grados, que tuvo epicentro ese sí en la costa, y que le pegó más a Oaxaca y a Chiapas. Y pues algunos reflexionamos que eso se debía justamente al avance que había tenido la Ciudad de México en temas de protección civil, una mayor cultura de protección civil, la activación de las alarmas, que la gente había abandonado rápido los edificios, pero bueno, ya vimos que pues este movimiento telúrico del 7.1 pues volvió a pegar durísimo, y digo, no creo que queda más que solidarizarnos, estar atentos, ver lo que pasa con eso, y sí revisar, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, que está en la franja de mayor sismicidad del país, sí ver qué tenemos que hacer, qué tenemos que revisar en temas de protocolo, de respuesta ante siniestros naturales de ese tipo, que nos dejan
pues altamente frágiles, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo que está sucediendo en la Ciudad de México en este momento. Aquí yo sí quisiera mencionarles que así como la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero se ven afectados por la placa de cocos, en el caso de Jalisco y Nayarit tenemos enfrente también la placa de Rivera, y en esta, cuando registre, le llaman una subyacción o algún movimiento, bueno, podría verse muy afectado en nuestra entidad y particularmente la zona metropolitana de Guadalajara. Y hay una preocupación por parte de los expertos, por parte principalmente de arquitectos e ingenieros, que dicen que sí, después del 85 cambiaron las normas de seguridad, pero todavía hay mucha edificación anterior y además existe el problema de la autoconstrucción que no cumple con las normas de seguridad, y actualmente, por ejemplo, en el caso de vivienda, el 60% es por autoconstrucción, es decir, el riesgo sigue latente y también o principalmente para nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Además nos hablan de obra pública los expertos y dicen que también en obra pública muchas veces se dejan de cumplir no nada más los proyectos ejecutivos, sino las normas y los cálculos estructurales. Y para colmo de males, hay una tendencia a quitar toda normatividad de seguridad en aras de mayor inversión. Por lo tanto, dicen, urge revisar los reglamentos en la materia. Julio. Efectivamente, la mayoría de las edificaciones de la ciudad pues no están diseñadas para soportar fenómenos de más de 5 o 6 grados, es lo que señalan particularmente también especialistas de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Geografía, particularmente, y no se puede cantar victoria en Jalisco. Se han registrado desde 1563, de acuerdo a lo que tienen ellos en sus estudios, 399 fenómenos, ya 400, en este caso con el de hoy, porque también aquí se sintió, exacto, de los cuales 49 han sido pues devastadores, y en este caso es pues tiempo de cuestionarnos una vez más el modelo de desarrollo urbano, esto de concentrar a tanta gente, el tener estos desarrollos que encima es pisos y pisos y pisos con el objetivo de vender más departamentos y aumentar las utilidades. Esto sin duda es una fórmula que abona a que este tipo de tragedias pudieran cobrar más víctimas, y pues sí, en este caso esto de concentrar a tanta gente en los centros de las ciudades, en diversas zonas que deberían de ser solo para las actividades administrativas como ocurren en otras ciudades de primer mundo, sin duda es peligroso, y ahora es donde nos tenemos que poner a pensar seriamente una vez más en estos modelos de desarrollo urbano que pues privilegian más la ganancia inmobiliaria que pues el bienestar de las personas eventualmente. Bueno, así las cosas, continúa la reconstrucción en las entidades afectadas. Nosotros agradecemos el favor de su compañía en este especial de En Controversia. Le esperamos la próxima semana.